¿Qué tal? Eric Castillo con este video para alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Yo estoy en el Departamento de Ciencias Ambientales y este video es para una optativa interdivisional que se llama regresión avanzada y vamos a ver ahora el primer tema, que es el repaso de conceptos básicos. Entonces vamos a pasar a una presentación y vamos a iniciar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la regresión? Pues vamos a decir que el objetivo de la regresión es esencialmente eh, ajustar una función a un conjunto de datos. Entonces es importante decir que esta redacción no se debe de cambiar, es decir, no puedo ajustar el conjunto de datos a una función, porque eso significaría que estaría yo cuchareando los datos, o bien estaría yo cometiendo una cosa que no se debe de hacer. O sea, los datos son nuestra evidencia de cómo funcionan las cosas, y si un modelo no se ajusta, pues simplemente tendría que buscar otro modelo o bien otra explicación. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de variables puedo ajustar? Bueno, en principio puedo ajustar una función lineal. Esa es la primera parte que se ve en el curso. Puedo ajustar una línea o puedo ajustar múltiples líneas, ¿sale? Se puede hacer eso. O bien podría ajustar un plano, es decir, en varias dimensiones, ¿sale? O bien podría pasarme del lado de una regresión con funciones no lineales, por ejemplo, pues regresión exponencial, o bien en general regresión polinomial, cuadrática, cúbica, ¿no? Y finalmente podríamos pensar en una regresión logística que ocupa una función pues particular, ¿no? Como siguiente punto, pues podemos tener cuál es la relación que hay entre las variables, y decimos que es una relación de causa-efecto. Entonces, del lado izquierdo tengo todo lo que podría ser como relacionado con la causa, y del lado derecho lo que podría ser como relacionado con el efecto. Entonces, varios nombres de variables que se pueden encontrar en la literatura es, por ejemplo, variable independiente y variable dependiente. Como su nombre lo indica, la variable dependiente depende de pues la variable que está a la izquierda, la variable independiente. Esta variable independiente, como no está en el lado del efecto, yo la puedo cambiar, digamos, libremente como investigador, y eso indica que sea independiente. Y la variable dependiente pues solamente significa que ha sido causada por la otra. Otra forma de llamarlo es variable explicativa para la causa y variable de respuesta para el efecto. Entonces esta es una forma muy interesante de nombrar a las variables. De respuesta, porque efectivamente cuando yo hago un cambio sobre la variable explicativa voy a tener una respuesta. Y por supuesto yo puedo escoger valores de la variable explicativa justamente para ayudar a tener una explicación completa del fenómeno, ¿sale? O bien, si lo veo como si fuera una función matemática, pues la causa sería identificada con el dominio y el efecto con el codominio. Bueno, vamos a avanzar al tipo de variables que vamos a ocupar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variables? Bueno, en principio van a ser variables cuantitativas, es decir, variables que se pueden expresar en la escala numérica, que pueden tener valores de números enteros o de números fraccionarios, pero en general son magnitudes. Hay otras variables que son, por ejemplo, cualitativas, en donde tendría, por ejemplo, nombres. Por ejemplo, los nombres de los estados de la República Mexicana no se pueden organizar en una línea de los números, una línea numérica, porque son simplemente etiquetas, ¿sale? Entonces ahí hay una diferencia muy importante. Vamos a estar utilizando variables cuantitativas. Pueden estar en escala absoluta, como por ejemplo grados Kelvin, en donde el cero sí representa ausencia de, por ejemplo, ausencia de calor en el caso de la escala Kelvin, o bien en escala de intervalo, en donde el cero no necesariamente refleja la ausencia, como por ejemplo en la escala centígrada. Bien, o la escala Celsius, ¿no? Entonces, pueden ser variables continuas y discretas, las dos son igualmente adecuadas para la regresión.
La continua es cuando tenemos fracciones, vamos a ponerlo así, y la discreta es cuando no hay fracciones. Entonces estaría midiendo, por ejemplo, número de hijos e hijas que ha parido una mujer en su vida, número de dedos en la mano, cosas por el estilo, serían número de parásitos en un ser vivo. Eso harían ejemplos de variables discretas, ¿no? Y continua podría ser la talla, el peso, cosas por el estilo, ¿no? Idealmente las variables cuantitativas deben de obedecer a una métrica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos valores, valor 2 y valor 3, están separados por una sola unidad. Si yo tengo otro valor que, por ejemplo, sería el 4, del 2 al 4 tengo el doble que del 3 al 4 o que del 1 al 2. Entonces tiene que cumplir con estas características y también, por ejemplo, con la desigualdad del triángulo. Entonces, idealmente vamos a pedir que nuestras variables cumplan con la métrica. Vamos a avanzar a la prueba de hipótesis. Vamos a hacer dos tipos de pruebas de hipótesis en general, unas para los coeficientes y otra para la variación que explica el modelo. Veamos cada una por separado. Cuando tengo una prueba de hipótesis, solamente puedo poner una sola cosa. Entonces, si en mi modelo de regresión tengo ordenada al origen y pendiente, o sea, si tengo dos coeficientes, entonces debo de tener dos pruebas de hipótesis, ¿no? Si tengo tres coeficientes, se hacen tres pruebas de hipótesis y así tiene que empatar el número de coeficientes con el número de pruebas. Y después se hace una prueba especial, una prueba de hipótesis especial para cuánta variación explica el modelo. Y eso se hace con un análisis de varianza, con una ANOVA, por sus siglas en inglés. Entonces, de la variabilidad total que tienen los datos que vamos a trabajar, va a haber una fracción que explica el modelo. Si el modelo explica la mayor parte de la variación total de los datos, entonces vamos a decir que el modelo es bueno y eso lo vamos a decidir usando la prueba de análisis de la varianza o ANOVA por sus siglas en inglés. Finalmente, vamos a trabajar la parte de los supuestos, ¿no? Que son muy importantes porque si los supuestos se violan o no se cumplen, entonces la regresión puede no ser confiable. Los supuestos se verifican usando residuos, ¿sale? En general, y vamos a pensar en 4 diferentes supuestos de la regresión que pueden verificarse más o menos fácilmente. Uno es la linealidad, que se refiere a la relación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. Esa linealidad ese supuesto se puede relajar más adelante, pero vamos a trabajar en principio suponiendo que esa relación es lineal y tenemos que revisarla con los residuos. El otro supuesto es el supuesto de independencia, que indica que la medición para un objeto de estudio no influye en nada en el siguiente o bueno, en otros objetos de estudio. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando a una persona y le tengo que sacar sangre, no quiero que los demás vean cómo lo estoy haciendo porque a lo mejor les puede afectar estar observando el procedimiento. Entonces yo debería, por ejemplo, de evitar que se conozcan, que se vean los diferentes sujetos que voy a estar trabajando en sacándole sangre, y eso me aseguraría que hay independencia entre las observaciones que voy a estar generando. El supuesto de homogeneidad de varianzas es también muy importante, lo vamos a ver más adelante, pero prácticamente dice, como su nombre lo indica, que a lo largo de todo mi estudio voy a tener la misma varianza. Y finalmente el supuesto de normalidad, ya que tenemos que la regresión lineal es una prueba paramétrica y por lo tanto está requiriendo una distribución normal de mis variables. Bien, entonces eso sería todo para este primer video y hasta la próxima.